Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Leo, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, economía, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que está pensando y soñando esta persona especial que está en tu corazón, Leo, con frases demasiado exactas, porque algún día comprobaréis que lo que confesó esta noche esta persona era cierto, porque esta baraja es muy adivinatoria, está canalizada con la energía de mis guías y está basada en una historia real, la mía y la vuestra. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber ¿qué va a suceder entre vosotros dos? ¿Qué os aconsejan vuestros guías, ángeles, arcángeles, para lograr toda la abundancia en el mundo y en la vida? Que hay suficiente para todos, amigos. Nunca rechacéis vuestro sueño que está dentro de vuestro corazón. Vais a tomar los consejos que sean esperanzadores para vosotros. Leo, os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que ya amáis tanto o que deseáis conocer. Leo, ¿quién es esta persona que puede verte por redes sociales? Puede que hayan pasado muchos años desde que os enamorasteis. Leo, ¿quién es esta persona? Y estas iniciales son para vosotros. La O, mi amor está en un círculo infinito por ti, como si tuviera un 0. La P, nuestro pacto de amor entre almas y llamas gemelas. Un 6 de copas, 4 de bastos, son cartas que nos invitan a que nosotros nos abramos de corazón para esta persona. La Z, estás en mis sueños, amor, mi alta sacerdotisa, el infinito. Ten paciencia y cree en la sabiduría que tú tienes en tu corazón y en tu mente. La W, la D con anillos, entregándonos entre nuestras manos lo que somos, cuerpo y alma. Y la X, respuestas que yo te voy a dar esta noche. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, familiares, que los tenéis muchos, aunque ya no estén en la tierra, aún os alumbran con su alma. Leo en el amor. Puede ser parte del 1122, secuencias que tanto veis, un propósito de vida. Leo, ¿qué número es para vosotros esta semana? El 2. Amigos, el 2 de copas. Y el 2 es un arcano mayor, la alta sacerdotisa, los sueños. Quiero que mantengáis vuestro control. Miréis quién os ama tanto hasta por compartir una vida, una unión, un sueño, una convivencia, un matrimonio. Algunos os casasteis con este número 2 y encontrasteis a la pareja ideal, a vuestra altura. El 2, si estáis viendo el 222, es el matrimonio en nuestra baraja. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por tantos comentarios, mensajes, amor y cariño, porque sé que dentro de vuestro corazón existen no solamente un sueño, varios que tendréis que cumplir a lo largo de vuestra vida y los manifestaréis. Tened voluntad de hacerlo. Leo y lo sois muy fuertes. El sol en el tarot. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Leo, ¿quién está pensando en ti como pareja? Y ese 2. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Esta primera carta para vosotros son respuestas muy claras. ¿Habéis visto la X? Unas espadas, me voy a acercar a ti como un huracán y a romper mis propias creencias, que algunas pueden ser limitantes.
Puede que se tenga que separar de una persona con este as de espadas, que rompa con partes de su trabajo, con algo que no le hace suficientemente feliz, y respuestas que viene a darte con Acuario, Libra y Géminis. Voy a ser tu propia tormenta, pero no temas, amor, porque voy a parar este huracán cuando esté frente a ti. El as de espadas, maravillosa porque es el único as que está coronado, amigos míos, porque la razón y la verdad se tienen que imponer en nuestro mundo. Siempre saldrá a la luz. Voy a colocar todos los signos de aire. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? Esta carta, amigos, el as de espadas, yo os he dicho el 222, os lo acabo de nombrar, amigos. La segunda carta que sale es una señal para vosotros, miradlo, y os voy a enseñar porque no quiero que penséis, Leo, que aquí no hay más números, y entonces, mirad, os lo enseño porque tengo muchos escalofríos, y sé que el 222 era para vosotros y yo hablo de una boda. Si estáis viendo este número 2 repetido, secuencias numéricas como puede ser el 111, es que hay una unión física y en esta carta no puede ser más clara. El as de espadas, vengo cortando con algo que puede ser de mi presente, de mi pasado, y me voy no a enfrentar a ti, sino a darte una declaración también honesta y verdadera de mis sentimientos. Quiero cuidarte y besarte, que seas mi esposa, mi novia, mi prometida, y que este 222 sí que se convierta en un caduceo, en un lugar muy físico donde nosotros firmemos un contrato matrimonial. Hay pactos álmicos entre vosotros, algunos ya sois almas, llamas gemelas, y estáis pendientes de encauzar vuestra relación, de tener una familia y un matrimonio con el 222. Enorme y brillante para vosotros, Leo. ¿Qué más desea y siente esta persona con estas cartas? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Leo, ¿qué más nos quiere decir esta persona especial por ti, que siente tanto cuando está en tus brazos, sobre todo románticamente, que te añora? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? La fuerza, yo soy poder. Poder para manifestar, amigos. ¿Qué sois vosotros? El sol, Leo. Mirad, esto representáis para esta persona que te está mirando y sí sabe lo que estás haciendo, hasta cómo pueden ser o qué relaciones tienes en este momento, cómo trabajas, tus desempeños, dones, talentos, tu belleza interior con esta carta de la fuerza. Arcano mayor número 8, que sois vosotros directamente. Queréis manifestar este as de espadas y este 222 porque lo tenéis delante con la fuerza y una lemniscata. Vuestro poder no está en vuestro cuerpo ni en vuestra belleza física, si la tenéis todos, sino en vuestra mente. Y cuando vosotros conseguís dominar esos impulsos, pensamientos negativos y miráis frente a frente lo que deseáis, entonces se manifiesta una persona que ha guardado el control, que ha esperado, que ha estado alimentándose de tu pubis y de toda la sensualidad y belleza que tú tienes en tu interior, mental sobre todo, Leo. Ten esta fuerza para ti porque vas a ser una reina, un rey en sus brazos. Un día muy especial, el de tu boda o el de la unión. Leo, con todos vosotros. Enorme carta de manifestación y de serenidad. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, la quinta dimensión está con nosotros. Hay una persona que te sueña, que está en las estrellas, en la cuarta dimensión con esos sueños y donde se encuentra ese espacio en nuestras almas, con mucha pureza como la carta de la fuerza. Hay 2 vestidos, amigos. En la carta original de Rider White, que vosotros conocéis muy bien, hay una reina coronada de flores y tiene un vestido blanco, igual que tiene esta chica y este hombre, blanco. Una persona que te considera su alma, llama gemela, su igual, su pareja, su contraparte perfecta. ¿Qué más desea decirnos esta persona para ti, Leo? ¿Qué le depara a Leo? Y voy a sacar una carta más. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Las almas y llamas gemelas en esta lectura, amigos. Voy a dar la vuelta a la baraja. Tengo la divina femenina, un mago que está aquí presente con nosotros y voy a enseñaros las cartas, porque mirad lo que ha salido para vosotros. Amigos, imaginaos cuánta presencia hay de esta persona en vuestra vida y lo que deseáis, lo tendréis.
Seguid el consejo de cada una de ellas. El mago, la manifestación, la fuerza, poder, por eso también lo dejo, porque se encuentran en el árbol de la vida en el mismo lugar, en el chakra corona, en nuestra mente. Es el lugar más importante, porque es desde el cual Dios nos da todos nuestros dones, los psíquicos y los materiales. Arcano mayor número 1, con Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Quiero que desarrolléis, que pongáis a la par todas las capacidades que tenéis al servicio y ayuda del mundo con la carta de la fuerza y del mago. Hay una persona que te sueña, que puede estar en secreto y está en esta quinta dimensión y tus sueños fluyendo contigo, abrazándote, como en ese 2-2. Tú amas, Leo, a una persona con toda tu alma, no solamente el corazón. No te sientes con un impulso de estar con él o con ella solamente físicamente, sino que necesitas estar con esta persona porque es tu parte, tu alma. El mago, la quinta dimensión, la divina femenina. Voy a colocar Virgo y Géminis en la carta del mago, comunicación a través de Mercurio. Aquellos que estéis esperando a alguien desde la distancia, desde otra ciudad, países, manteneos en equilibrio y con fortaleza, con la fuerza. Porque llegará, amigos míos, se manifiesta. Hay muchas cartas que os lo están diciendo. Géminis también en esta carta del mago, la emperatriz, la divina femenina, la alma, llama gemela, que sois vosotros con la carta de los enamorados, almas gemelas. Amor, tú para mí rebosas toda la sensualidad, magnetismo, me cautivas, influyes mucho sobre esta persona, te mira demasiado y yo no solamente estoy sintiendo que sea a través de redes sociales, podéis compartir un entorno donde trabajáis o colaboráis en distintas actividades y esta persona te ve exactamente así, no hace falta ningún adorno, tú eres para él su esposa, su reina o su rey con la divina femenina, arcano mayor número 3 con Libra y Tauro. Los enamorados, voy a colocar Tauro y Libra en esta hermosa carta de la emperatriz. ¿Lo estáis o la estáis buscando? Las almas gemelas, arcano mayor número 6 con Géminis y vuestro arcángel San Rafael, que os dice que confiéis en las lecciones que habéis aprendido. Con el 6 hay algo que hay que dejar de vuestro pasado. ¿Y qué va a ser, Leo? Porque si estáis en una relación y no sois felices, es hora de romper, de que creáis en que vosotros dos, aunque os conocisteis hace tiempo, estáis en una unión divina y debéis estar en matrimonio. Si ha habido separaciones y crisis, también volvéis a estar unidos con estas maravillosas cartas. Y vuestro arcángel San Rafael, si se lo pedís y entregáis todos estos deseos de vuestro corazón, también está aquí para ayudaros. Imaginad, amigos, cuánto amor y pasión siente esta persona, que a veces, y muchas, yo siento a través de la fuerza y esa divina femenina que se ha contenido hasta de no creer. Pero cuando el agua cae sobre mí y yo sueño contigo y me haces sentir lo que tú, amor, que nadie más puede, yo tengo la obligación de creer que somos almas y llamas gemelas. Amigos, una lectura hermosísima para vosotros, Leo. Tenéis una energía últimamente en las lecturas que son asombrosas. Voy a colocar Géminis en la carta de los enamorados. Una unión que sí es por destino, porque vosotros decidisteis en vidas pasadas y como almas estar juntos. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber algo más. Leo, ¿qué más te quiere decir esta persona con palabras exactas? Leo, ¿qué quiere decirle esta persona? Sincronicidad, amigos míos. Hay muchos números entre vosotros. Veis nombres, apellidos en la base de la baraja. El carro. Voy a por ti. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. Los enamorados y el 222. La confianza y la fuerza que tenéis que tener en estas cartas. Quiero que exudéis sensualidad, creatividad y que estéis seguros de vosotros mismos. Lo sois. Voy a por ti. El carro, Cáncer, arcano mayor número 7. No importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte. Voy a ser más espiritual y no voy a mirar más al mundo material. En este momento necesito dirigirme hacia ti. Coged impulso también vosotros con el carro. Personas que estéis en la distancia o no os veáis desde hace muchísimos años. Telepatía, 2 cartas donde se sincronizan vuestros sentimientos y comunicación. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Cuando tú recibes, Leo, esos pequeños mensajes, pueden ser frases muy cortas, como que tú sientes que te echa de menos, que todavía te ama, es cierto. La mente, como en la carta de la fuerza, sí puede conectarse cuando hay un vínculo muy especial, sobre todo en almas llamas gemelas.
Voy a colocar Cáncer en la carta del carro, sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. ¿Lo habéis visto en algunas lecturas o cuando estáis bajando por los comentarios y de repente veis nombres y apellidos que son los de tu persona? Estáis viendo una película, de repente entráis en Twitter o en Facebook y os sorprende mucho. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Todo nos dirige a esa carta de los enamorados, a que nos entreguemos con verdadero amor y pasión. Hermosísimo. Leo. Voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más. Puede ser un consejo o qué nos quiere decir tu persona, cómo se siente. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Leo, ¿qué nos quiere decir esta persona especial para ti? Leo, ¿qué le depara a Leo? Si no salta una carta, tomaré una intuitivamente. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Leo, y voy a extender la baraja y voy a sacar una para vosotros. Veamos qué más nos dicen vuestros guías. Leo, esta carta intuitivamente para vosotros va a ser esta, amigos míos, un rey de pentáculos. Mirad, dinero, afluencia, regalos, sorpresas, riqueza en todos los sentidos, porque el pentáculo no solamente representa la materia, una casa, un piso, sino todo lo que vosotros sois en este mundo. Vuestra alma está dentro, impresa en una estrella de 5 puntas, y tu persona la mira como te mira a ti dentro de este mundo espiritual, porque el triángulo simboliza la Santísima Trinidad. Amor, no quiero estar solo en mi mundo, y sí voy a ponerme una pajarita. Mirad, amigos, qué sucede en vuestra lectura. Hay una enorme energía que yo siento desde vosotros. Cuando escribís cada comentario, estáis impregnando las lecturas. Mirad, barajas completamente diferentes, un rey de pentáculos que es Tauro y el 222, donde él o ella, podría ser una mujer, pero aquí hay una pajarita, hay una persona elegante para ti, un anfitrión, un novio, un rey, un emperador, alguien que quiere compartir todo el mundo material contigo y que quiere que seas feliz, que seas dichoso o dichosa por todo lo que tiene en su mundo y alrededor, y que pueda presentarte a personas que puedan ser influyentes y que puedan hacer que puedas ganar hasta más dinero, Leo, con estas cartas y este rey de pentáculos que lo tiene todo para entregártelo y compartirlo. Tauro. Y en la base de la baraja veamos qué más. ¿Con qué nos sorprende? Amigos míos, el juicio final en la base de la baraja. Estabais esperando la oportunidad de tener un regreso al mundo, de volver a nacer de nuevo con Escorpio, Plutón. Aquí están vuestros arcángeles y Dios mismo, porque Él nos los envían para que sean una guía para nosotros. Mirad qué sucede en esta lectura, amigos, que es formidable, porque no va a haber tiempos oscuros con esos pentáculos. Tenéis las oportunidades de que tu persona y otros sí que te ayuden, de que recibas hasta monedas. Desde el infinito, tú y yo hemos estado unidos en esta carta del juicio final y volveremos a nuestra casa, amor. Algunas veces fuimos esqueletos, pero Dios nos dice que podemos levantarnos, perdonarnos, rectificar, porque si ha habido errores, y los ha habido, yo lo siento, amigos, esta persona también reconduce su vida. Mirad qué sucede cuando vosotros de nuevo entráis a vuestro hogar, que estáis felices, desde el balcón estáis saludando a otros, con niños, algunos queréis tener una familia o ya tenéis niños pequeñitos, y también estáis dando la puerta, abriéndola, vuestra casa, para más familiares y amigos. Y no siento en esta lectura que solamente haya parientes, sino que tenéis amigos muy íntimos a los que queréis y vais a invitar a esta fiesta, a este compromiso, a que vengan a vuestra casa a comer, a almorzar, y vais a poner globos y algunas luces de colores. Imaginadlo y hacedlo, amigos, porque sí se abre una gran estela y oportunidades en esta lectura, que es hasta mágica, diría yo, con tantas señales. Voy a dejar el juicio final de nuevo con Escorpio, arcano mayor, y es un número 20. Nuevas fases y etapas os conducen a los enamorados. Nunca os rindáis, y sé que no lo hacéis, Leo. Y Capricornio, voy a colocar Tauro, ya lo he puesto en este rey de pentáculos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros que amáis desde hace tanto tiempo? Con esta carta del mago, amigos míos, hay muchos que tenéis gran poder de poder hacer algo en el mundo material y poder sacar ventaja. Yo hablo de dinero aquí en este momento también, no solamente de pareja. Creed en vosotros mismos y en el proyecto que queréis tener, y no solamente a medio plazo, a largo plazo, amigos. Gracias a todos. Decidme en qué os sentís
sentís identificados, cuál es vuestra historia de amor y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Os amo, Leo, feliz semana a todos y quedaos con esta imagen de los enamorados y el juicio final porque es hermosísimo. Mis abrazos, besos y bendiciones para todos. Os quiero, Leo.